Yo triunfé sobre la traición. La impactante infidelidad de mi esposa. Durante la cuarentena, destrozó nuestra familia y reconstruí mi vida con fuerza. Hoy te contaré una historia que te hará hervir la sangre, pero también te inspirará a levantarte, no importa cuán dura sea la caída. Es la historia de Alejandro, un hombre que creyó tenerlo todo, hasta que la cuarentena y una traición lo dejaron al borde del abismo. Pero, ¿sabes qué? Alejandro no se rindió. Esta es su historia de dolor, venganza y sobre todo renacimiento. Siempre he creído que es importante dar un poco de contexto, no solo para ti, sino también para mí, porque escribir es una terapia que necesito más que nunca. Así que por favor, tened paciencia conmigo. Sé que esta historia es larga. Mi intención no es arrastrar el nombre de mi esposa por el fango ni señalarla con el dedo. Intentaré ser lo más justo posible, asumiendo mis errores y limitándome a contar los hechos, sin juzgarla como persona. Odio todo esto porque mientras escribo, siento que merezco toda la culpa. Y en algunos casos es cierto. Pero toda historia tiene dos caras. Tengo una hija de 14 años de un matrimonio anterior que terminó en desastre. En resumen, mi exesposa no era buena persona y yo necesitaba proteger la seguridad de mi hija. Obtuve la custodia total y la madre desapareció, mudándose de Texas a un país europeo. A pesar del trauma para mí y mi hija, que entonces tenía 4 años, luché por mantener algún tipo de conexión entre ellas. Organicé citas virtuales por teléfono o video, cuando esto se hizo más accesible. No siempre ha estado presente para nuestra hija, pero no fue como con sus otros 2 hijos de 2 relaciones anteriores, con los que no ha tenido contacto en 12 y 16 años, respectivamente. No hace falta decir que estaba feliz de seguir adelante con mi vida. Me tomó alrededor de 3 años, pero encontré a la que sentí que era una mujer maravillosa, que podría ser una madre para mi hija. Esa mujer pronto se convirtió en mi esposa, 2 años después. Tiendo a encontrar cosas buenas en las personas, a pesar de sus defectos. Yo tengo muchos. ¿Quién soy yo para juzgar? Quiero a alguien que vea lo bueno en mí y no se preocupe por las pequeñas cosas. Vi la esencia de mi esposa y me enamoré de ella. Es la persona más trabajadora que he conocido. Las cosas no empezaron bien en el matadero de madrastras, porque para entonces la madre biológica de mi hija se estaba alejando. Dejó de pagar la manutención y de aparecer a algunas citas virtuales. Rápidamente me encontré en medio de una niña de 7 años que no entendía por qué su madre no estaba presente y una mujer de la que me estaba enamorando. Los siguientes 3 años fueron increíblemente intensos y no supe manejar bien el estrés. Mi futura esposa me decía todo lo que hacía mal al criar a mi hija solo. Hice lo que pude. Durante los siguientes 2 años de esta nueva relación, mi padre perdió a su esposa por cáncer de pulmón. Mi madrastra, que era como una madre para mí, y a mi padre, a quien le diagnosticaron empiema. Perdió su casa y lo hice mudarse conmigo. Así que, en ese momento, éramos yo, mi nueva esposa, nuestro hijo recién nacido y mi hija de un matrimonio anterior. Manejo el estrés de 2 maneras. O como en exceso porque crecí en la pobreza y nunca tuve comida, o me pongo muy ruidoso y furioso y grito. Esta es mi mayor lucha y trabajo en ella cada día. Hubo días en los que estuve enojado todo el tiempo, porque no solo me colocaron en medio de mi nueva esposa e hija, sino también de mi esposa y mi padre, que no es fácil para vivir. Cuanto más aumentaba de peso, más me enojaba por el estrés abrumador. Llegó un punto en el que le gritaba mucho a mi hija preadolescente. Me ponía frente a ella, decía cosas hirientes, y la asustaba sin querer, porque no podía soportar el estrés de ser intermediario que mi esposa me imponía por la actitud que recibía por mi hija. Incluso eché temporalmente a mi padre de la casa durante 1 año, quien terminó sin hogar y viviendo en su coche. Tenía miedo todos los días de encontrarlo muerto en su coche, porque no tenía dónde ir, y dormía en el estacionamiento de nuestro apartamento en invierno. Más recientemente, las cosas han estado difíciles con mi esposa durante años y, en este punto, tenemos un hijo de 2 años, y descubrimos que estaba embarazada de nuestro hijo menor. Comenzamos a ir a terapia de pareja y también individualmente. Justo antes de la Navidad de 2019, estábamos bajo mucha presión. Las cosas seguían mal entre ella y yo. Apenas tuvimos relaciones sexuales durante los últimos 3 años, quizás 30 veces en ese periodo. A pesar del estrés, sentía que la terapia estaba ayudando y mi ira estaba bien controlada.
aunque no había desaparecido por completo. Por esa época, nuestro hijo menor contrajo la gripe y no dejaba de vomitar. Tuvimos que hospitalizarlo y no le dieron el alta hasta casi la medianoche de Nochebuena. Para colmo, mi esposa también se contagió de la gripe, al igual que yo, mientras dormía en un pequeño e incómodo sofá de hospital. Mi suegra también estaba de visita, a quien detesto, y también enfermó. Las tensiones eran altas y, a pesar de todo lo que estaba pasando, mi esposa encontró la manera de tocar cada botón que tenía. Cuando llegamos a casa, seguía diciéndome que no podía confiar en mí para cuidar de nuestro hijo, a pesar de que le decía que se fuera a casa a descansar, ya que estaba enferma, mientras yo seguía durmiendo en el hospital junto a nuestro pequeño, que acababa de cumplir 2 años. La confronté por sus acusaciones y no mostró remordimiento por ello, y continuó presionando esos botones. Tenía una silla de coche junto a mis pies, donde estaba de pie, y la levanté y la lancé al lado opuesto de la casa, frustrado, lejos de mi esposa. No tenía idea, pero mi suegra estaba acostada en el sofá cerca de donde aterrizó y, a pesar de cómo me sentía por ella, me sentí horrible por lo que hice. Luego tuve que aguantar que mi suegra me dijera que necesitaba medicación, ya estaba medicado, y actuar como si yo fuera el único culpable aquí. En privado, logré que mi esposa admitiera sus acciones que llevaron a la discusión, pero cuando se trataba de su madre, se negó a defenderme mientras mi suegra me reprendía. Y, en el caso de mi suegra, era como si el burro hablando de orejas, pero al extremo. Toda la situación fue realmente mala, pero este incidente fue un punto de inflexión para mi ira. Durante los últimos 7 meses, mi ira ha estado mayormente controlada. Realmente se me estaba convirtiendo en una figura paterna fuerte y un esposo cariñoso. Pude abrirme completamente a mi terapeuta sobre mi pasado reprimido y descubrí que tenía toda una infancia de abuso sexual y físico. Fui sodomizado por un familiar, violado por niños de la calle de la casa de mis abuelos y abusado por un tipo en un motel donde vivíamos. También recordé que fui abusado físicamente por una niñera durante un tiempo e incluso abusado por mi madre. Por eso he estado tan enojado y estaba logrando un gran avance en mi vida. Estaba tan orgulloso de compartir mi progreso y autodescubrimientos con mi esposa. Mi esposa y yo hemos estado trabajando desde casa durante la cuarentena y, como puedes imaginar, las tensiones han sido altas durante los últimos 2 meses. Ella ha estado pasando mucho tiempo fuera de casa, de 4 a 5 días a la semana. Va a hacer ejercicio con nuestra proveedora de cuidado infantil, con quien es amiga, o sale con compañeros de trabajo. Sentí que el espacio entre nosotros era algo bueno, ya que habíamos estado encerrados durante tanto tiempo. Sentí que mi matrimonio estaba volviendo a encaminarse. Incluso comenzamos a tener un poco más de relaciones sexuales después de algunas conversaciones sinceras sobre cómo mi peso y el suyo habían afectado el placer para ella. Todo tenía mucho sentido porque, durante toda su vida, nunca ha sido una persona muy sexual debido a sus propios traumas sexuales. Me sentía tan bien que incluso estaba escribiendo un artículo de autoayuda para compartir mis descubrimientos con otros, para poder ayudar a cualquiera que lo necesitara. Durante las últimas 2 semanas, comencé a sospechar de las salidas de mi esposa. Muchas cosas no cuadraban. Comenzó a guardar su teléfono cuando yo pasaba, cosa que nunca hacía, y las conversaciones entre nosotros se sentían diferentes. Una semana antes de nuestro aniversario, tenía planes de ir a cenar con un compañero de trabajo que ambos conocíamos. Me besó buenas noches y me dijo que me amaba. No fue un beso rápido de alguien a quien estás obligado a besar. Había amor allí, o eso creía. Su cena se prolongó y se convirtió en un mensaje de texto en el que me decía que iba a jugar al billar y que me amaba, compartiendo algunos emojis de besos, lo cual era completamente inusual para ella. Sabía que algo andaba mal. Ya eran las 12:30 de la madrugada, cuando debería haber estado en casa alrededor de las 9:10 de la noche, y todavía no había sabido nada de ella. Había acostado a nuestros 2 hijos y me quedé despierto esperándola, extremadamente preocupado porque no respondía a ninguno de mis mensajes. Pude iniciar sesión en su cuenta de Google y rastrear su dispositivo para ver si estaba en un lugar que generaría preocupación, como un accidente o una avería. Estaba en una ciudad a 64 kilómetros de nuestra casa, lejos de donde se suponía que debía estar. Me subí a mi coche y conduje hasta allí para ver si podía encontrar su coche.
Llegué a la 1 de la madrugada y pude localizar su coche estacionado frente a una casa que no reconocí. Fue por esta época que mi hija me envió un mensaje preguntándome dónde estaba. No sé qué tenía la conversación con ella, pero sentí que sabía más de lo que decía. Le seguía diciendo que estaba buscando a su madre porque estaba preocupado, y no era propio de ella estar fuera tanto tiempo. Mi hija seguía tratando de convencerme de que estaba bien, y que probablemente estaba pasando el rato en casa de una amiga. Cuanto más hablábamos, más sospechaba que mi hija estaba ocultando algo. Por esto, fingí estar más asustado de lo que realmente estaba en ese momento. Le dije que iba a llamar a la policía porque temía que tal vez la hubieran secuestrado, o que hubiera tenido un accidente o algo así, aunque estaba de pie detrás de su vehículo. Caminé de un lado a otro detrás del coche de mi esposa durante aproximadamente 1 hora y ya eran las 2 de la madrugada. Todavía no había salido. Su coche solía tener un sistema en el que, si abrías la puerta, la alarma se activaba. Abrí la puerta y recordé que lo habíamos arreglado. No sonó ninguna alarma. Mi esperanza era que ella saliera y no tuviera que llamar a la puerta de un extraño para ver si mi esposa estaba allí. Desesperadamente no quería ir a la casa de nadie. Se encendió la luz del coche y pude ver que su bate de béisbol juvenil que tenía para protegerse estaba sentado en posición vertical. En este punto, todavía no estaba seguro de si me estaba engañando. Estaba bastante seguro de que lo estaba, pero había una parte de mí que mantenía la esperanza. Agarré el bate y caminé de un lado a otro durante otra hora, mientras mi hija estaba inusualmente preocupada por qué estaba buscando a su madre. Sentía que la estaba protegiendo, y seguía diciéndome que estaba exagerando. Cuanto más me decía que estaba exagerando, más actuaba yo de forma alarmada. Finalmente me dijo que su madre estaba fuera con un tipo y me dio su dirección. La dirección en la que estaba. Mi esposa le dijo a nuestra hija por adelantado que iba a pasar tiempo con un tipo que conoció en una aplicación de citas y ambos me lo ocultaron. Mi corazón se hundió instantáneamente y caminé hacia la puerta. Mi hija trató de convencerme de que solo eran amigos. Le dije que no se vestía así para ir a beber con un tipo con el que solo quiere ser amiga. Mientras caminaba, pude ver a un hombre semidesnudo caminando de un lado a otro. Decidí llevar el bate conmigo para mi protección. No tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar y estaba preocupado por mi seguridad. Fue entonces cuando este joven, probablemente de 20 y tantos años, abrió la puerta. Le dije que mi esposa estaba en la casa y que necesitaba que saliera. Él se hizo el tonto intencionalmente y actuó confundido. Inmediatamente vio el bate y se preocupó por su seguridad. Sé que la imagen es mala. Le expliqué que estaba preocupado e inseguro de lo que estaba pasando, y que no era para ser agresivo, sino para protección. Él me creyó. Fue en este punto que dijo que tal vez ella estaba en la habitación de su compañero de cuarto. Me dijo que no necesitaba el bate porque él era muy flaco, pero me negué a soltarlo. Me dejó entrar a la casa y señaló la habitación de su compañero. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Mi corazón se hundió aún más. Estaba perdido, confundido y asustado. Me di la vuelta y miré al compañero de cuarto, y él sabía lo que estaba pasando por mi cabeza, lo cual es gracioso porque no tenía idea de lo que estaba pasando por la suya. Él dijo, «No lo hagas, hombre». Y eso activó algo en mí. Tenía tanta adrenalina instantánea que pateé la puerta y vi a mi esposa acostada desnuda en la cama con un hombre desnudo. Por una fracción de segundo, se sintió irreal. Mi ira regresó, pero no como lo había hecho en el pasado. Era un grito de miedo. Estaba gritando, preguntando por qué diablos estaba allí. En este punto, ella tuvo la audacia de gritarme y preguntarme por qué yo estaba allí. El tipo era un completo idiota. Se levantó sosteniendo su miembro y estaba haciendo muchas sonrisas y comentarios despectivos. Me tomó todo dentro de mí no reaccionar violentamente. No soy una persona físicamente violenta, así que no estaba en mí hacerlo. Pero agarré ese bate con fuerza mientras salía de la habitación. Mi esposa continuó gritándome, e incluso exigió que saliera de la casa para que ella pudiera vestirse. No podía entender cómo se estaba desarrollando esta conversación, pero a regañadientes salí para poder sacar a mi esposa de la casa. Es terca, y sabía que no se iría si yo no salía. Me quedé parado afuera de la puerta principal esperando, y vi al tipo entrar en su garaje. Porque hay una ventana de la casa que da al garaje.
Luego vi a mi esposa caminar y abrazarlo completamente vestida y disculparse con él por mis acciones. Ella no tenía idea de que podía verla. Mi sangre comenzó a hervir mientras le gritaba por lo que estaba haciendo. No tuvimos mucha conversación afuera y luché por no vomitar en toda la calle frente a su casa. Me sentí profundamente enfermo y a mi esposa ni siquiera le importaban mis sentimientos. Esta es la madre de mis 3 hijos. Esta es la mujer a la que prometí pasar el resto de mi vida. Esta es la mujer a la que amo profundamente. Y me estaba tratando con una frialdad que nunca había experimentado de ella. No vi a la mujer que me besó para despedirme. Y me dijo que me amaba. Vi odio. Vi disgusto. Soy realmente bueno leyendo a la gente, y especialmente bueno leyendo a mi esposa e hija. Pero no vi nada de esto. Condujimos a casa en coches separados, y mi hija dejó de responderme. Se escapó debido a mis problemas de ira pasados. Ella ha desarrollado un serio temor hacia mí. Son las 3 de la madrugada, y está en un parque local escondida hasta que mi esposa llegue a casa. Fue el viaje de 40 minutos más largo de mi vida. Estoy devastado, llorando, confundido y enojado. Llegué a casa y estoy tratando desesperadamente de encontrar a mi hija porque estoy preocupado por su seguridad. Fue entonces cuando mi esposa llega a casa y mi hija sale de las sombras. Intenté hablar con mi esposa de una manera respetuosa y tranquila, pero ella no estaba dispuesta. Estaba cansada ya que esta era una noche de trabajo y tenía que estar en línea para el trabajo en 2 horas. Fue en este punto que mi hija me dijo que quería mudarse con mi esposa y que no quería tener nada que ver conmigo nunca más. Me dijo que solo me visitaría por obligación. Esta fue la segunda daga en mi corazón. No podía respirar. No podía dormir. No podía comer. No comí nada durante 7 días y perdí 7,5 kilos. El mero olor de la comida me daba náuseas. Logré que mi esposa hablara un poco y me dijo que su plan era adoptar legalmente a mi hija con la intención de ser una familia y luego divorciarse de mí y quitármela. Más tarde descubrí que mi hija le estaba enviando mensajes de texto a mi esposa y diciéndole que estaba tratando de grabar mi conversación telefónica con ella para usarla en mi contra en un tribunal. La conversación fue una conversación telefónica que tuve con ella mientras encontraba a mi esposa en la cama con otro hombre, y tuve que esperar afuera de su casa mientras ella se vestía. Estaba siendo objeto de una conspiración. Me sentí traicionado. La última semana y media ha sido increíblemente desafiante. Conduje hasta mi ciudad natal para estar con mis 3 hijos y mi familia durante este momento difícil y aprendí mucho de mi hija. Aprendí que mi esposa había estado hablando mal de mí con ella durante un tiempo. Se han estado burlando de mis problemas corporales y compartiendo conversaciones de texto que estaba teniendo con un tipo con el que se estaba acostando. Ambos seguían refiriéndose a mí como loco y loco, como si yo fuera el culpable aquí. No puedo imaginar cómo alguien puede arrastrar a un niño a una situación muy adulta. Por inteligente y madura que sea mi hija, sigue siendo una niña. No entiende nada de esto y solo está recibiendo un lado de todo. Mi esposa e hija realmente se han unido porque mi esposa ha estado gastando nuestro dinero en cosas como Starbucks para que puedan pasar tiempo juntas. No se trataba del dinero, sino del tiempo de calidad que pasaban juntas. Siempre que quería gastar dinero, siempre me decían que estábamos en quiebra. Mi esposa obviamente controlaba las finanzas. Me sentí en quiebra durante 7 años, pero de alguna manera siempre podía comprar cosas en Amazon. Mi hija absolutamente tiene derecho a estar molesta conmigo por las cosas por las que la he hecho pasar, pero siento que ha sido escalado por una experiencia compartida con mi esposa mientras ella hablaba mal de mí. Si mi hija estaba en un 4 de 10 en una escala de infelicidad conmigo, las conversaciones con mi esposa la elevaron a un 10. Mi hija incluso me dijo que animó a mi esposa a buscar compañía masculina. Mi ira ha sido mala a lo largo de su vida, y pagaré por eso por el resto de mi vida, pero no ha sido nada que haya justificado el trato que he estado recibiendo. Si le preguntas a cualquiera que me conozca, te dirá cuánto amo a mis hijos y cómo haría cualquier cosa por ellos. Ahora mi esposa e hija quieren incluirla en nuestra sentencia de divorcio, su hija no biológica en nuestra sentencia de divorcio. Quieren hacerlo legal. Estoy tan perdido, confundido, enojado, solo, herido y atónito. No sé cómo se recibirá esta historia aquí. Estoy seguro de que habrá algunos que me criticarán por mi ira y mis acciones, y aquellos que están tan impactados como yo. Esperaba sentirme mejor después de escribir esto, pero no lo hago.
Soy un desastre absoluto, y la persona que más necesito para ayudarme a superar esto me odia, y no tengo amigos en este estado a los que pueda recurrir. Esto duele. Edición. Estamos llegando a un divorcio amigable. He tenido que tragarme mi orgullo y reprimir mi dolor por el bien de mis hijos. Si la hago sufrir como estoy sufriendo, solo lastima a mis hijos, y eso no es aceptable. Actualización 1. Tuve un día realmente difícil el lunes. Para mi propia terapia, voy a ser completamente vulnerable al abrirme al mundo. En cualquier otro contexto, ninguna de estas cosas debería haberme molestado. Pero dados los eventos recientes, simplemente no podía respirar. No podía pensar con claridad. No podía eliminar imágenes de mi cabeza. Estaba emocionado y asustado. Era muy importante para mí distanciarme, y mis finanzas de mi futura ex esposa. Ella siempre me dio la sensación de que no podía manejar las finanzas por mi cuenta, porque me lo dijo directamente, y me dijo que dejara mis cheques de pago en su cuenta hasta que nos separáramos oficialmente. No podía hacerlo. Necesitaba separar todo lo antes posible. Puedo manejar mis finanzas, ya que soy un adulto y un profesional de negocios altamente funcional. Desafortunadamente, soy humano y cometo errores y, dado lo que está pasando, era más probable que cometiera errores. Proporcioné el número de cuenta incorrecto para mis depósitos directos. Requieren lo que se llama un número MICR, que es esencialmente un código de barras digital. Proporcioné el número de cuenta real, lo que rechazó todo mi dinero. Ahora estoy esperando cheques en papel y el pago de mi casa está atrasado. Era temprano el lunes. Tenía una cita con el médico por una razón no relacionada con la depresión, pero sentí que debía escribir depresión como una razón secundaria para estar en mi cita. Mi médico es increíble. Me escuchó. Fue compasiva y empática. Me ayudó, pero le preocupaba que tuviera estas imágenes parpadeando en mi mente de autolesión. No sé de dónde vinieron estas imágenes o por qué estaban apareciendo de repente ahora. No creo que hubiera ninguna voluntad o deseo detrás de estas imágenes, solo sugerencias colocadas en mi mente, cada vez que cerraba los ojos o parpadeaba. Nunca me lastimaría. La vida nunca es tan mala como para quitarme la vida, o lastimarme a mí mismo o a quienes me importan a mi alrededor. Creo firmemente en eso, pero las imágenes me asustaron. Comenzaron como imágenes de mí conduciendo mi coche fuera de una presa local, ya que había estado conduciendo. Decidí visitar un antiguo campo de béisbol de la liga infantil en el que crecí. Me estacioné en el estacionamiento tratando de averiguar por qué nunca me pagaron. Cada depósito directo que tenía pendiente fue rechazado. Había 3 de ellos. Conduje a mi banco a las 9 de la mañana, pero debido a la pandemia no abrieron hasta las 10 de la mañana. Tenía música sonando y, cada vez que cerraba los ojos, las imágenes se volvían más reales. Pasaron de conducir mi coche fuera de la carretera de la presa a agarrar hojas de afeitar de mi cajón en casa. La frase «arriba en las vías», no a través de las vías, estaba sonando en mi cabeza al estilo de una melodía de sala de exposición de la década de 1950. Ya había descubierto que estaba mal con mi cuenta, así que no tenía ninguna razón para entrar en el banco, pero no podía irme a casa. No podía conducir. Ambas imágenes me asustaron lo suficiente como para preocuparme por ambas, así que llamé a la oficina de mi terapeuta para pedirle a alguien con quien pudiera hablar. Dios bendiga a la joven que contestó el teléfono, porque no estaba preparada para lidiar con lo que estaba a punto de experimentar. Le expliqué mi desesperación por necesitar hablar con alguien. Abrió mi expediente y me informó que mi terapeuta estaba de vacaciones durante la próxima semana. Nuevamente enfaticé la importancia de hablar con alguien. Ella sugirió que podría cancelar todas mis citas con mi terapeuta y asignarme uno nuevo. No, eso no va a funcionar. Solo necesito hablar. Ella no estaba segura de qué hacer. Buscó a tientas durante 1 minuto tratando de encontrar algo. Hubo un momento de silencio incómodo y clic. Me colgó en ese momento. Sintió que se había rendido conmigo cuando, en realidad, probablemente solo lo arruinó. Volví a llamar y conseguí una chica diferente. Ella tampoco tenía solución para mí. Le pedí hablar con un gerente, pero estoy bastante seguro de que todos están trabajando desde casa ahora. Y conseguir un gerente al teléfono de inmediato no era factible. Ella prometió que un gerente me llamaría. Le conté sobre mis imágenes y ella estaba sinceramente preocupada, pero no pudo ayudarme. Me senté en el estacionamiento un rato más, asustado por lo que iba a hacer a continuación. Recibí una llamada de la oficina de mi terapeuta después de unos minutos y la chica, Morgan,
Sabía qué hacer. Ella habló conmigo. No era terapeuta, pero le importaba. Ella tomó medidas. Ella preguntó si estaba en casa y le dije que no, pero ya había llamado a la policía para que hiciera una revisión de bienestar en mí. Le dije que me dirigía a casa, que necesitaba llegar a casa antes de las 11 para devolver mi coche de alquiler con mi esposa. Aquí viene un inciso. Estoy conduciendo un coche de alquiler después de descubrir la infidelidad de mi esposa. Mi familia me pidió que volviera a casa a Las Vegas para que pudieran cuidarme. Sugirieron que trajera a mi hija. Mi esposa sugirió que trajera también a mis 2 hijos. Un día antes de irme, mi coche se averió. Tenía 2 soportes de motor defectuosos, una bomba de agua defectuosa, una caja de fusibles rota y tenía bujías. Todavía necesitaba ir a Las Vegas, así que llamé a mi seguro, USA, ya que soy un veterano. El tipo, que también era un Marine, fue muy útil y me dijo que mi seguro cubriría el alquiler por razones mecánicas. Después de llegar a Las Vegas, me dijeron que no cubrirían el alquiler, pero ya había pagado $622, 200 de depósito. La chica fue tan dulce y me escuchó que comencé a llorar mientras conducía. En ciertos casos donde estaba explicando mi historia, comenzaba a sollozar. Ella se quedó al teléfono todo el tiempo. Le dije que estaba en casa, le dije que entré en la casa. Estaba en el altavoz, y mi esposa podía escuchar partes de la conversación. Colgué después de agradecerle, y me puse la cabeza entre las manos, y sollocé suavemente. Mi esposa no es un monstruo. Lo que me hizo fue horrible y ella lo sabe. Pero ella no es un monstruo. Tenía empatía, compasión y amor por mí. Ella simplemente no sabe cómo mostrarlo. Siempre se siente robótica, pero eso se debe a su propia infancia y luchas de la vida. Se dio cuenta de que no estaba bien y se acercó a mí. Ella preguntó si quería abrazarla. Asentí con la cabeza en mis manos y me negué a hacer contacto visual. No quería que ella viera realmente las lágrimas. Hundí mi cabeza en su pecho. Agarré con fuerza su espalda y lloré. Ella me frotó la espalda y me dijo que respirara. Lloré más fuerte. Agradezco su voluntad de consolarme, pero se sintió robótico. No llenó el vacío en mi pecho donde solía estar mi corazón. No estaba ayudando. Entonces hubo un fuerte golpe en la puerta. Ella preguntó qué era eso, y yo dije que era la policía. Ella estaba confundida. Preguntó por qué estaban allí, y yo dije que estaban allí, por mí. Ella estaba preocupada. Fue a abrir la puerta y explicaron con un poco más de detalle por qué estaban allí. Los 2 oficiales entraron en mi habitación. Fueron increíbles. La oficial que estaba haciendo la mayor parte de la conversación se relacionó instantáneamente con mi hija y mi historia. Su padre se suicidó en prisión. Habló sobre el vacío que tiene en su corazón debido a eso. El oficial vio mi tatuaje de la pierna de USMC. Era un Marine. Empezó a hablarme como un Marine. Ayudó. Pero fueron enviados a otra persona y el hombre me estrechó la mano y la mujer me abrazó. Les importaba y se sintió bien. Pero se fueron. Y mi esposa robótica se sentó en su computadora para volver al trabajo como si nada hubiera pasado. No podía estar más allí. Lo dije una y otra vez en voz baja para mí mismo, pero lo suficientemente fuerte para que mi esposa lo oyera. No puedo estar aquí. No puedo estar aquí. Me subí a mi coche, y mi esposa no me persiguió. Estaba destrozado. Bajé la calle y ella llamó y no pudo contestar. Ella envió un mensaje de texto. Si no contestas, voy a llamar a la policía para que te encuentren. No respondí. Ella llamó de nuevo 2 veces más y no pude contestar. Ella continuó enviándome mensajes de texto sin una respuesta. Está bien. Los estoy llamando a las 12:18 de la tarde. Ella me llamó de nuevo a las 12:29 de la tarde. Te van a llamar a las 12:32 de la tarde. La oficial con la que hablé antes me llamó 6 veces entre las 12:32 y las 12:36. No pude contestar. Tenía miedo de estas imágenes en mi cabeza y quería estar en un lugar seguro. Conduje hasta la estación de policía y me estacioné en el estacionamiento. Puse algo de música triste y abrí Facebook y me desplacé a través de 7 años de amor y el crecimiento de nuestra familia. Vi cómo mi familia pasó de ser solo yo y mi hija a una familia de 3, luego a una familia de 4 y finalmente a una familia de 5. Absolutamente amo a mi familia,
pero no podía contestar el teléfono. Otro oficial seguía llamando desde un número bloqueado. Contesté, pero no fui muy comunicativo con lo que estaba pasando. Finalmente le colgué. Necesitaba alejarme. Mi familia y yo tomamos nuestras primeras vacaciones familiares en el noroeste del Pacífico el pasado agosto hasta Vancouver, Canadá. Me subí a la autopista y comencé a conducir en esa dirección, pero no pude hacerlo. Di la vuelta y comencé a dirigirme hacia otra ciudad que era significativa para mi esposa y para mí. Tampoco pude hacerlo. Mientras conducía, tuve un destello de una iglesia católica en mi cabeza. No soy religioso, pero sabía que habría alguien con quien pudiera hablar. Necesitaba hablar con alguien que no fuera un amigo, que no fuera un familiar. Me senté en el banco de esta hermosa iglesia. Tuve un momento solo para mí. Fue pacífico y relajante. Silenció las imágenes en mi cabeza. Mientras estaba sentado allí, pude respirar un poco mejor. Eventualmente comencé a mirar a mi alrededor y nadie venía a verme. No era como se ve en las películas. La esposa me envió un mensaje de texto de nuevo y llamó. No puedo ayudarte si no hablas conmigo. Fui a la oficina de administración y pregunté por un sacerdote, o un confesionario, o algo así. La amable mujer dijo que solo había un sacerdote hoy y que estaba en una emergencia. Ella dijo que habría 2 sacerdotes mañana y preguntó si quería hacer una cita. Dije cortésmente que no y me fui. Eran casi las 2:45 de la tarde y sabía que mi esposa tenía una cita para el dentista a las 3 de la tarde. Me subí a la autopista y decidí dirigirme a esa ciudad que mencioné antes. En este punto, mi familia había sido notificada sobre mi ausencia y comenzó a llamarme y enviarme mensajes de texto rogándome que contestara. No pude. Me metí en el carril lento porque no podía seguir conduciendo. Milagrosamente, mi esposa pasó justo al lado de mí, en la autopista de camino a su cita. Necesitaba estar cerca de ella, así que la seguí. Me estacioné en el estacionamiento de la oficina del dentista. Necesitaba ver cuán preocupada estaba. Necesitaba que sintiera el mismo nivel de ansiedad que sentí la noche en que no pude encontrarla mientras me engañaba. Pero no se sentía bien. No podía sentarme allí y mirar su coche desde la esquina del estacionamiento. Así que volví a la iglesia. Me senté en el mismo lugar nuevamente en el banco y apareció el sacerdote. Me llevó a una habitación para hablar y compartí con él mi historia. En este punto, toda mi familia está enloqueciendo, pero tenía que hablar con este sacerdote. Le conté todo. También fue muy compasivo. Explicó que nada de esto era mi culpa, que no necesito pensar en autolesionarme. Por favor, contesta tu teléfono o ven a hablar conmigo a las 4:24 de la tarde. ¿Por qué me estás ignorando a las 4:36 de la tarde? Estoy llegando al final de mi historia con el sacerdote, y él me está dando muy buenos consejos de vida. Y miro mi teléfono nuevamente que está sentado en mi regazo. La esposa me envió un mensaje de texto nuevamente. Necesitamos devolver el alquiler. ¿Esto es lo que te preocupa ahora? El sacerdote me vio derrumbarme y dijo que no podía dejarme ir. Estaba obligado a llamar a la policía. Estuvimos de acuerdo en que podía llamarlos. Aparecieron y compartí mi historia con los 2 oficiales. El único oficial que hacía toda la conversación. También tenía 29 años como la oficial anterior en el día, pero esta vez pudo relacionarse conmigo. También era un marine, y había pasado por casi idénticamente las cosas por las que estoy pasando. Tengo estos policías por una razón. Antes de que llegaran, finalmente llamé a mi esposa y le hice saber que estaba bien. Le dije que me iba por un tiempo y que necesitaba que viniera a recoger el alquiler. Ella agarró a un amigo mutuo y subió. Ella les dijo a toda mi familia que estaba bien. En el momento en que la vi en el mismo coche que nuestro amigo, me derrumbé. Ella salió del coche y no pude enfrentarla físicamente. Físicamente, no podía tener mi pecho frente a su dirección. No podía dejar que me viera así. Tanto nuestro amigo como mi esposa estaban de pie en el estacionamiento, y el policía les impidió acercarse a mí, mientras deslizaba mi cuerpo detrás de un pilar y lloraba. El oficial preguntó si estaría bien que mi amigo se acercara a mí, y asentí. Cuanto más se acercaba, más fuerte lloraba. Ella me agarró y me derrumbé. Ella me sostuvo, me besó en la mejilla y me dejó sollozar. Podía sentir la calidez, el amor y la preocupación de ella. Mi amigo preguntó si quería que mi esposa se acercara. Quería que mi esposa se acercara más que nada.
Absolutamente me he matado a mí mismo para ser una mejor persona para ella, y la quiero en mi vida. Quería arreglar todas las cosas que he hecho mal, y no puedo. Se acabó. Asentí con la cabeza de que quería que se acercara, pero todavía luchaba con enfrentarla. Me sentí como un niño pequeño que se niega a enfrentar a sus padres cuando está en problemas. Cuanto más se acercaba y más trataba de pararse frente a mí, más lloraba y más giraba mi cuerpo. Los oficiales preguntaron si queríamos entrar juntos en una habitación y estarían allí con nosotros. Fueron increíblemente protectores conmigo. Mi amigo se acercó a mi esposa y le dijo enojado que no me hablara y que solo me abrazara. Entramos en una habitación cercana y la agarré y la abracé y lloré un poco más. No podía controlar esto. Nunca he llorado en mi vida. Soy sensible y emocionalmente abierto, pero no soy un llorón y estaba avergonzado con todo. Nos despedimos y le entregué las llaves del alquiler. La policía me metió en la parte trasera de su coche y me llevó al hospital para hablar con un trabajador de crisis. Conseguí algo de comida que era sorprendentemente buena para un hospital. Las enfermeras fueron increíbles. Les gustó mi máscara y me preguntaron por ella. La compré en Amazon. Escucharon partes de mi historia y nos burlamos de un borracho en una camilla mientras cantaba a todo pulmón 2 boletos al paraíso. Me sentí mejor. Tuve una larga conversación con el trabajador de crisis y acordamos crear un plan de seguridad. Identificamos mis desencadenantes y creamos respuestas que podía hacer para combatir esos momentos difíciles. Acordamos que podía irme ya que estaba allí voluntariamente. Así que he estado quedándome con mis amigos desde el lunes por la noche y lejos de mi esposa. No sé por qué estaba teniendo un día tan difícil. Creo que tuvo mucho que ver con todo lo malo que estaba pasando financieramente y ver a mi esposa seguir adelante rápidamente con su vida. Todavía está hablando con el tipo con el que me engañó. Le gusta porque es lo opuesto a mí. Les estaba pidiendo a nuestros vecinos en las redes sociales televisores e impresoras para piezas para que este nuevo tipo las usara para proyectos. Me destrozó por alguna razón. Hizo que los últimos 7 años parecieran que nunca importaron. Estaba abrumado con todo. Realmente estoy mejorando. Conseguí algunos medicamentos para ayudarme a dormir. Está bloqueando las malas imágenes cuando cierro los ojos por la noche, porque cada vez que cierro los ojos, veo el cuerpo desnudo de mi esposa, acostado junto a un hombre desnudo. La veo besarme para despedirme la noche que se fue a engañar. La escucho decirme que me ama cuando se fue a engañar. Veo el texto diciéndome que iba a ir a jugar al billar con una novia que ambos conocíamos. Veo el disgusto, la ira y el odio en su cuerpo cuando la atrapé engañando. Necesitaba no sentir su ira y odio. Necesitaba que sintiera lo que yo sentí. Actualización 2. Historia actualizada de la esposa engañando y la vida después. Hola amigos. Ha pasado más de un año desde que publiqué una actualización y no pensé que publicaría una actualización porque, honestamente, ¿a quién le importa mi vida, verdad? No pensé que mi historia fuera diferente a cualquier otra historia que la gente haya compartido. Sin embargo, he notado que todavía recibo muchos mensajes de personas que me dan sus condolencias y me piden actualizaciones. ¡Demonios! Aparentemente mi historia incluso se convirtió en un video de YouTube, lo cual fue extraño. Lo que me pareció muy interesante a través de todos estos comentarios que he recibido es que tantas personas diferentes pueden tener diferentes reacciones y pensamientos, no solo sobre mí y mi futura exesposa, sino incluso sobre mi hija. Algunos de los comentarios fueron incluso un poco extremos. Todos leemos tantas historias todos los días, sobre tantos eventos diferentes, y siempre me he preguntado cuál era la realidad en esas historias y cómo difería de las opiniones de las personas que nunca la vivieron. Ha sido extraño experimentar a personas pensando que conocen mi vida mejor que yo. He cometido errores, absolutamente, y continuaré cometiéndolos. Pero siempre hago todo lo posible para aprender de esos errores, así como trato de ser lo más honesto posible conmigo mismo y con las personas que escuchan mi historia. Me han acusado de exagerar o mentir toda mi vida y entiendo por qué. Soy demasiado detallado. Soy demasiado descriptivo. La forma en que funciona mi cerebro cuando experimento un evento traumático, me convierto en una persona completamente diferente. Todo el universo literalmente se ralentiza para mí, y puedo ver todo y recordar casi todo, hasta los detalles más pequeños.
Hubo una situación similar para mí y los Marines cuando fui atacado por un Marine y su esposa. Y le estaba contando mi historia a mi sargento de personal y me llamó mentiroso, mientras que a todos los demás les encantó absolutamente la historia. Pero divago. Prometo darles mi verdad lo mejor que pueda. Y si no la compran o no les gusta, está bien. Como sugiere el título, mi esposa fue arrestada por violencia doméstica contra mí. Solo una advertencia. Si eres nuevo en mis historias, soy un escritor. No en el sentido de que soy un autor publicado o algo así, pero cuento historias largas. Lo siento por eso por adelantado si decides quedarte. Entonces, ¿por dónde empezar? Supongo que el mejor lugar para comenzar es diciendo que estoy bien. No estoy genial, pero tampoco estoy horrible. He tenido muchos altibajos desde el comienzo de todo esto. También necesito darles anónimamente agradecimientos a mis amigos y familiares que me han apoyado durante el último año. Se los digo todos los días, pero siento que es necesario decirlo aquí. La paciencia, el amor, la comprensión y la simpatía abrumadoras que todos me han brindado han sido tremendas, y les agradezco. Y a esos usuarios de Reddit que voluntariamente han venido a lo largo de este viaje conmigo y se han acercado para decirme cómo mi historia los ha conmovido y ofrecer sus condolencias, también les agradezco. Bien, comencemos. Mi ex se mudó de la casa bastante rápido después del escándalo, casi un mes después de que la atrapé para ser exacto, y unas 2 semanas después de que la arrestaron, se mudó de regreso a los apartamentos de los que se mudó para comenzar su vida conmigo. La ayudé a mudarse a su nuevo lugar principalmente porque temía que el tipo con el que me engañó viniera a mi casa para ayudarla a mudar sus pertenencias, y en parte porque necesitaba que se fuera lo más rápido posible para poder comenzar mi proceso de curación. No daré muchas actualizaciones sobre cómo le va personalmente, ya que realmente no hay mucho que decir. Su vida en este momento no es diferente a la vida de cualquier otra persona. Trabaja constantemente y paga por un lugar sobrevalorado para vivir. Para mí, me quedé con la casa que estábamos alquilando. Mi mayor temor era poder pagar el alquiler con un solo ingreso porque ella y yo ganábamos dinero bastante comparable. Pero para mi sorpresa, me sorprendió que no solo pudiera cubrir todas mis facturas, sino que tenía dinero para gastar en cosas, lo cual fue increíble. Extraño e incómodo, porque habíamos estado tan apretados con el dinero durante tanto tiempo. Aprendí que parte de ello no se debía a que ya no tenía sus deudas. Parte de ello se debía a que reorganicé mis deudas, y la última parte se debía a que aprendí que era mala para administrar el dinero. Esta siguiente parte es muy importante en mi historia, y espero ayudar a algunos de los que lo necesiten. Había estado pasando mucho tiempo con mi terapeuta después de la infidelidad. Era un terapeuta relativamente nuevo para mí, y el primer terapeuta masculino que tuve. Como hombres, nos enseñan que a la sociedad no le importan nuestros sentimientos. Creo que Chris Rock lo dijo mejor. Las mujeres, los niños y los perros son lo único amado incondicionalmente. Los hombres solo son amados con la condición de que provean. Como resultado, los hombres tienen tasas de suicidio 3 veces más altas. No muchas personas nos preguntan cómo estamos, y si compartimos cómo estamos realmente, a las personas no les importa. Por eso la mayoría de nosotros solo decimos, estoy bien. Por eso decidí ir con un terapeuta masculino. Mi terapeuta antes que él sugirió que me iría mejor con un hombre y eso me hizo sentir tan incómodo. Siempre he elegido terapeutas mujeres porque sentía que podía ser vulnerable con ellas de forma segura, pero nunca funcionó realmente para mí. Casi sentí que las terapeutas mujeres, al menos las que tenía, no sabían cómo lidiar con un tipo que estaba haciendo ese nivel de honestidad con sus emociones. Aprendí que esta oportunidad con él me obligó a salir de mi zona de confort, y ese es el único momento en que vemos un cambio real en nosotros mismos, es cuando salimos de esa burbuja. Tuve tanta suerte porque era un terapeuta tan maldito bueno. Poco después de mi historia de crisis anterior, me vio en persona en contra de los protocolos de pandemia y me abrazó. Nunca antes había abrazado a un hombre que no fuera un saludo. Ni siquiera abrazo a mi propio padre, y no sabía cuánto necesitaba ese nivel de compasión de alguien. Pero aquí están algunos de los altibajos que estaba mencionando. Desafortunadamente, se retiró poco después, y todavía tengo que encontrar un buen reemplazo para él. Tengo una nueva terapeuta, una mujer que adoro. Creo que es genial, pero está reservada con tanta anticipación que simplemente hace que sea difícil construir ese vínculo. He gastado mucho dinero y tiempo tratando de crear un ambiente tranquilo a mi alrededor y concentrarme en mi autocuidado.
Desafortunadamente, paso una cantidad inmoderada de tiempo en mi habitación. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y estoy tan exhausto últimamente para hacer algo que me quedaré en mi habitación fuera del horario laboral para ver televisión o jugar juegos en mi computadora. Así que tomé una idea de TikTok y construí completamente nubes por todo mi techo, que es bastante grande. Me tomó alrededor de un mes de trabajo intermitente para completar. No soy súper hábil, ni una persona de bricolaje, así que cometí pequeños errores, pero honestamente, me encanta. Compré luces LED Bluetooth, un difusor de aceites esenciales con Bluetooth y un Amazon Echo de sonido premium y los conecté todos. Le digo que llueva y las luces LED imitan los relámpagos. Los altavoces tocan truenos que retumban bastante fuerte con un sonido premium y encontré un aceite que huele a lluvia que usa el difusor. También compré un televisor Amazon Fire Stick de 50 pulgadas para mi meditación. Encontré un canal en YouTube llamado Mente Meditativa, que es muy relajante y tiene imágenes preciosas. También estoy en el proceso de construir un espejo inteligente. Lo estoy ajustando un poco y agregando un sensor de pantalla táctil al marco del espejo y agregando Alexa con luces LED azules que se activan con la palabra de activación. Mi objetivo era probar cosas nuevas que normalmente no hago, y lo he estado disfrutando. Actualización 3. Los niños y el divorcio. Seguir adelante. Las cosas con mis hijos están bastante bien. Mis hijos pequeños se están adaptando bastante bien a la separación. Ambos están en fases de chico de papá y quieren pasar todo su tiempo conmigo. Estoy seguro de que en unos meses volverán a ser chicos de mamá. Mi hija está bien. Hubo muchos comentarios negativos sobre ella, y me gustaría pedir que no continúen si es posible. Realmente la pusieron en una situación imposible, y nadie aquí ha caminado en sus zapatos, ni siquiera yo. Ella y yo hemos crecido enormemente como padre e hija y estoy muy orgulloso de ella. Ambos estamos recibiendo la ayuda que necesitamos. Realmente, es una gran niña. En cuanto al divorcio, ambos acordamos ser amigables. Por difícil que sea para mí, no tratar de enterrarla absolutamente. Eso no sirve realmente para nuestra situación. No les sirve a nuestros hijos. Lo mejor para los niños es tener 2 padres exitosos, no 2 padres que se odien y peleen todo el tiempo. Ella y yo realmente no nos llevamos bien, pero creo que es seguro decir que ambos lo estamos intentando. Diría que todavía actúa como una perra de vez en cuando sin ninguna buena razón, lo que hace las cosas más difíciles. Hemos tenido nuestros altibajos con el divorcio amigable, aunque decidimos dividir el costo 50 y 50, pero estaba llegando a un punto en el que no quería pagar por un tiempo. Así que el proceso tardó un tiempo en comenzar. Una vez que comenzamos a ir a nuestras citas de mediación y comenzamos a pagar, avanzamos de inmediato. Pero luego se molestó por algunas cosas realmente estúpidas y puso todo en suspenso y amenazó con llevarme a la corte porque no quería llevarla a Disneyland con boletos que había comprado con un acuerdo por un accidente que tuve mientras estábamos juntos. El calor de julio en California. Toda la caminata, 2 adultos que no se llevan bien. Nada de eso sonaba como una buena situación, así que fui con los niños y mi padre. Estaba tan molesta que ni siquiera hablaba de cuáles eran sus preocupaciones, y simplemente puso el divorcio en suspenso durante meses sin decir nada. Una vez que finalmente comenzamos a hablar nuevamente y acordamos avanzar, nuestra asistente legal murió abruptamente de un aneurisma cerebral. Conseguimos una nueva asistente legal que se hizo cargo de su carga de casos y el divorcio debería ser definitivo en cualquier momento. Los documentos finales fueron enviados a los tribunales y una vez que recibamos los documentos por correo firmados por el juez, será oficial. Actualización 4. Citas. En contra del consejo de casi todos, me uní a una aplicación de citas. Necesitaba tener a alguien con quien hablar, a alguien con quien coquetear y, quién sabe, alguien que realmente disfrute de mi compañía. Como probablemente puedas adivinar, no ha ido bien. Solo he salido del estado de primera cita una vez. Fui bastante honesto con estas mujeres que todavía estaba casado, pasando por un divorcio y era bastante reciente, y eso fue claramente una bandera roja para ellas, y lo entiendo. Pero lo que no entendieron fue que a pesar de esos problemas, sigo siendo la misma persona con la que disfrutaron hablar y acordaron reunirse. Supongo que simplemente sintieron que no querían nada de ese posible drama, y eso está bien. Una cosa que me dijeron un par de mujeres que realmente dolió fue que temían tener que criar a mis hijos si se involucraban conmigo,
y tener que lidiar con el drama de la madre de mis hijos. He sido padre durante 17 años y nunca necesité que nadie criara a mis hijos. Fue entonces cuando conocí a esta mujer. A ella le había gustado mi perfil primero, y cuando saqué el suyo, era absolutamente jodidamente hermosa. Estaba en forma. Era corredora de maratón. Era dulce, amable, todo. Facebook Dating te permite saber si tienes amigos en común con una persona, y teníamos 3. Resultó que en realidad teníamos los mismos amigos de la infancia, y eso hizo que todo entre ella y yo fuera muy fácil. Ella les preguntó a nuestros amigos sobre mí, y yo hice lo mismo y todos nos elogiaron al otro. Fue una conexión instantánea. Sabía todas las cosas perfectas que debía decirme, lo cual tenía sentido porque era trabajadora social. Lo hizo de una manera que derribé todas mis paredes, y por primera vez en mi vida me sentí tan jodidamente especial y cuidado. Trabaja en uno de los hospitales para los que trabajé, y después de unos días de hablar, me preguntó si le traería café para que pudiéramos reunirnos, y acepté. Ella pagó el café, lo recogí y se lo llevé. Hablamos en mi auto durante unos 20 minutos, y luego me preguntó si quería besarla. Cuando digo que era hermosa, quiero decir que era hermosa, así que dije que sí. Las cosas iban tan bien entre nosotros, que estábamos planeando viajes juntos. La aceptaron para correr el maratón de Chicago, así que reservamos vuelos juntos, y realmente disfrutamos de la compañía del otro. Entonces algo cambió. Su padre enfermó de cáncer nuevamente, y toda su personalidad cambió. Podía sentirla alejándose un poco a la vez. Una noche se suponía que ella y yo pasaríamos tiempo juntos, pero nunca respondió a mi mensaje de texto. Dijo que tomó una siesta en el sofá, pero pude notar que algo andaba mal, y le pedí que hablara con ella por teléfono, y ella dijo que no. Le pregunté si podía ir a verla, y ella dijo que no. Esencialmente rompió conmigo por mensaje de texto, y se negó a volver a verme. Todas las cosas que había dejado en su casa probablemente todavía estén allí o en la basura. No me dejaría agarrar nada y no nos hemos visto desde entonces. Decidió obviamente no ir a Chicago conmigo, y me preguntó si cambiaría sus boletos de vuelo a un asiento diferente para que pudiera ir con una de sus amigas. Los tiempos de espera son como de 1 a 2 horas para las aerolíneas, así que le dije que no me sentía cómodo haciéndolo, pero que debería tener la capacidad de hacer el cambio sin problema. Aparentemente eso la enfureció ya que no dijo una palabra más. Recibí un correo electrónico más tarde ese día de que se hicieron algunos cambios en el vuelo, y no he sabido nada de ella desde entonces. Habló mucho sobre lo bipolar que era su hermana y los problemas de ira de su padre. Al reflexionar sobre todo, casi me pregunto si es bipolar y tiene problemas de ira. Actualización 5. Mi trabajo. Entonces, he estado pasando por todo este trauma de mi futura exesposa, el divorcio estancado, la exnovia evitándome, y luego descubrí que me iban a despedir del trabajo en agosto. Esta fue la 3ª ronda de despidos para mi empresa, y sentí que estaba bastante seguro porque a nuestro equipo era el único al que se le permitía contratar, porque teníamos tanto trabajo que debía hacerse, y para mi trabajo en particular, era la única persona que brindaba soporte para 5,000 empleados. Pero ni siquiera yo estaba a salvo de los despidos. Me hicieron entrenar a mi reemplazo y me dieron una indemnización por despido. Este era un trabajo que amaba en una empresa en la que absolutamente me encantaba trabajar, pero era aburrido. No había mucho trabajo para mí, a pesar de ser el único soporte para todo el sistema. Mientras el sistema estuviera funcionando como debería, nunca se necesitó soporte. Estaba aburrido pero contento y leal. Cuando dicen que algunas puertas se cierran para que otras puedan abrirse, lo dicen en serio. Comencé a buscar un nuevo trabajo y conseguí uno en una empresa fenomenal que es literalmente un boleto dorado en mi currículum. Dupliqué mi salario y he podido trabajar verdaderamente en mi autocuidado. Compré una nueva bicicleta para paseos por senderos y acabo de comprar un Subaru WRX STI 2021, el coche de mis sueños. Trabajo voluntario y otros esfuerzos para hacer cosas nuevas. Inscribí a mi hijo mayor a principios de este año para jugar al béisbol para niños y entrené a su equipo. Absolutamente amo el béisbol, y fui todo un semental cuando era joven jugando, así que estaba emocionado de entrenar por primera vez. Absolutamente me encantó. Y recibí una gran recepción de los niños y sus padres.
Me inscribí de nuevo para el próximo año y mi hijo menor jugará su primer año. Cuando digo que está emocionado, quiero decir que está súper emocionado. Incluso abre la puerta cuando voy al baño para preguntarme si lo entrenaré el próximo año. Una de las mamás incluso me invitó a salir, aunque realmente no sentí una conexión. Tratamiento. Una de las cosas que mi terapeuta sugirió antes de jubilarse fue un programa llamado Esketamina Spravato, que es esencialmente ketamina en microdosis. Se utiliza normalmente para personas que han sido resistentes a los antidepresivos. Mi experiencia ha cambiado mi vida y lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que esté interesado. Alucinas con los ojos cerrados. Aprendí que si escuchas música de Carbon-Based Lifeforms o música similar y utilizas auriculares de retroalimentación háptica para vibraciones, yo tengo los Razer Nari, realmente puedes elevar tu experiencia. A pesar de mis luchas, me siento mucho mejor que antes. Realmente creo que me salvó la vida. Estoy más tranquilo, más ecuánime, más feliz y más centrado. Puedes ir al sitio web de Spravato para buscar oficinas locales que ofrezcan esto. Normalmente quieren que hayas probado 3 tipos diferentes de antidepresivos antes de probarte con esto. Puedes mentirles y decir que has probado 3 tipos. Mindbloom es un sitio web donde puedes conseguir que te lo envíen a casa. Recomiendo la ruta de la oficina en lugar de la del sitio web si tu seguro lo cubre. Será más barato. Música se vuelve más enérgica y motivadora. Otras actividades. Como podéis ver, disfruto escribiendo. Actualmente estoy trabajando en unos 11 libros e historias cortas, y un artículo sobre salud mental. Todos forman parte del mismo universo que creé, excepto el artículo y la historia corta, y en su mayoría son novelas gráficas y libros infantiles. 5 libros de ciencia ficción, 3 libros infantiles, un libro de comedia y un libro de terror. Además, una historia corta y un artículo. Resumen. Para resumir, sigo sufriendo mucho, pero podría ser mucho peor. Estoy convencido de que voy a estar solo para siempre. En parte porque es imposiblemente difícil para un padre soltero con hijos pequeños encontrar una mujer que quiera implantarse en una familia numerosa, y en parte porque soy un desastre tan roto que no puedo comprometerme con nadie. Mi depresión es tan mala que mi peso está empeorando como resultado. Pedí cita con un médico que creo que me ayudará con los problemas de peso y el agotamiento que he estado experimentando. Perdí mi trabajo, pero conseguí uno aún mejor. Mi divorcio debería ser definitivo en cualquier momento. Música se vuelve más reflexiva. Este proceso no es algo que se supere en un corto periodo de tiempo. Estaba asistiendo a reuniones de cuidado del divorcio y una de las cosas que dijeron se sintió tan profunda. Cuando estás soltero, estás completo. Tu espíritu está completo. Entonces conoces a alguien y te enamoras. Comienzas una familia con ellos, y tus 2 almas se fusionan en un alma más grande. Pero cuando pasas por un divorcio, especialmente uno traumático, tu alma se rompe literalmente por la mitad, y te lleva un tiempo volver a estar completo estando solo. Ese fue el mejor resumen que he escuchado para explicar el divorcio y el dolor.